Eliezer, buenas tardes. Quería dos cosas. Primero, empezar por decirte una frase que hoy por hoy tiene más vigencia que nunca, de uno de los presidentes que muchos lo consideran uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos, y es que dice: si el fascismo algún día llega a América, lo va a hacer en forma de liberalismo y en nombre de la tolerancia. Eso lo dijo Ronald Reagan. Si el fascismo algún día llega a América, lo va a hacer en nombre del liberalismo y de la tolerancia. Y eso lo vemos hoy por hoy. Pero bueno, de los dos compañeros, de los dos, Omarito. Yo le cambiaría liberalismo por progresismo, porque el liberalismo entramos entonces en el concepto de si es liberalismo conservador clásico, tal, o liberalismo del tipo oeste del progresismo, que son dos cosas diferentes. Exacto, es a eso a lo que él se refería. Lo que pasa es que yo no estoy autorizado para cambiarle la frase a Reagan, tengo que decirla como él la dijo. Ahí después podemos debatirla y interpretarla como es, que es exactamente eso mismo. Ahora, de Julio y Omarito, decir que primeramente, antes de entrar a lo que quería hablar, estoy completamente en desacuerdo, cordialmente, por supuesto, con Julio. A mí no me parece que los cubanos hayamos resuelto tanto ese problema del racismo. Lo que pasa es que es un gigante dormido que está escondido bajo otro problema, que hoy se llama la dictadura de Cuba. Llegará el momento donde nosotros tengamos que hablar de eso en Cuba. Y con Omarito, 100% de acuerdo con Omarito. Yo soy uno de los fervientes detractores del salario mínimo. De todas formas, no quiero entrar en esa discusión ahora, pero yo tengo muchos números, muchas cifras que pudiera en algún otro momento decir. Entonces, pero igual. No, pero podemos dedicar después una directa a eso, porque me parece muy interesante. Como yo dije al principio, yo no tengo un criterio formado, una conclusión sobre si al final es más bueno o menos bueno. Creo que tendrá sus cualidades también, pero podemos... La gente tiene el aquello de que el salario mínimo afecta hasta cierto punto al fabricante, al vendedor, al dueño, y no es así. Al final, el salario mínimo quien afecta es al consumidor final y a la propia persona que a los inicios de su etapa laboral no tiene las calificaciones para llegar a esa historia. O sea que al final el empresario es el que menos se perjudica con esa historia, porque si usted le sube el salario mínimo, el empresario no absorbe esos costos. El que absorbe esos costos es el usuario final, y el que está eliminando, por ejemplo, si un empresario solamente cuenta con $30 para contratar personas y pudiera contratar a 3 personas por 10, si usted le dice que el salario mínimo es 15, él no va a contratar a 3 por 15, él va a contratar a 2 por 15 y uno se queda. Claro, pero el tema está que si contrata a los 3 y no resuelve el problema de ninguno, al final yo como sociedad digo, tengo a todo el mundo empleado, pero es un subempleo y al final todo el mundo está jodido. Entonces, si yo digo, emplea uno, me quedan 2 por emplear, pero tengo claro que hay 2 desempleados, a lo mejor incentivando otra inversión, otorgando crédito, haciendo más negocio, le damos 2 empleos más de calidad. O sea, es la... No, tienes razón, pero lo que pasa con esto es de que tú no le vas a resolver el problema a las 3 personas dándole un salario digno si ese salario no está acompañado de una producción. Entonces, de la forma que tú resuelves que esas personas tengan ingresos dignos es tratando de incentivar el avance de la sociedad mediante la producción. Si las personas son más productivas, pues normalmente ganan más. Y entonces, pues esas personas tienen salario que puede... Pero bueno, al final, como tú dices, a lo mejor es un tema, de hecho, para una directa completa, no para esto. Entonces, yo sí creo, porque yo vivo en Estados Unidos hace 8 años, yo me reí el otro día porque tú hablando con este, que no tengo calificativo con él porque ninguno es bueno, este señor Giovanni, el estudiante de todo y constructor de nada, de estas personas que se sientan el día entero detrás de a estudiar la sociedad y son los críticos más grandes, pero cuando tú le dices, bueno, ¿qué has hecho tú por esta historia? Nada. Y tú decías, cada vez que hablo con alguien de este tipo me vuelvo un poco más a la derecha. Tú estás pasando por un fenómeno que pasé yo. Yo aquí ahora no la tengo conmigo, pero yo era uno de los más grandes detractores de Trump. Y mientras más traté de entender y mientras más trataron de encancillarme en el otro lado de mi grupo del Identity Politics, because yo tenía que ser, como yo soy latino, como yo soy negro, como yo soy de una minoría, etcétera, etcétera, tengo que pensar de una forma, como le dijo Biden el otro día a un locutor de radio, no, si tú no votas por mí, tú no eres negro. Entonces ese liberalismo del progreso es simplemente cuando te conviene. Cuando tú no encajas en eso,
pues entonces ya tú no eres de esa etnia. Entonces, un dato pequeño, porque a mí me gusta mucho, lo mío también es la ingeniería, la matemática, la física. Antes de entrar en el otro que quería ver, un dato súper pequeño para desmontar ese mito yo quiero desmontar o ayudar a desmontar, porque yo no soy el creador de esto, el mito racial en América y el mito de los policías en América. Yo sí soy un ferviente defensor de los Estados Unidos, porque yo lo digo por una sencilla razón. Ya yo corrí de Cuba, ya yo huí de Cuba, yo no tuve lo que tenía que tener para enfrentarme y defender a Cuba y cambiar Cuba. Lo reconozco, no lo hice, pero ya yo me cansé de correr, ya yo encontré una sociedad que compartía mis valores y los valores que yo defiendo, y me hice americano, ciudadano americano, como dices tú, a conciencia, y yo sí defiendo los valores y la libertad que defiende Estados Unidos. Ya yo me cansé de correr, porque ya yo no voy a ir para más ningún lado. A los 40, a los 50, tengo 30 y tantos ahora, pero a los 40 y a los 50 ya yo no voy a empezar mi vida en más ningún lado. Yo tengo que defender este que me toca, porque además, si pudiese emigrar ahora a Europa, ¿qué tiempo llevaría en alcanzarme entonces toda esta misma historia en Europa? Entonces, por ejemplo, hay unos datos muy sencillos que son del FBI. El otro día tú con el abogado de este joven lo discutían. Ahora, en el 2019, que son los datos más cercanos que tenemos, hubo 357 millones de encuentros entre un policía y civil. 357 millones de encuentros registrados. Eso se desde una llamada al 911 porque su casa se está quemando, hasta una multa de un ticket, cualquier cosa. 357 millones de encuentros entre policías y civiles. De eso, solamente 1.004 personas terminaron muertas. De 357 millones de encuentros con la policía, solamente 1.004 terminaron muertos. Donde el policía tuvo que hacer uso de su arma de fuego y tuvo que neutralizar a otra persona. Ahora, de eso, solamente el 25% fueron de afroamericanos. O sea, de 1.004 personas, solamente 251 fueron afro-norteamericanos. Y de esos, solamente desarmados, o sea, que no presentaban ningún riesgo para la policía, 9 personas. De los otros 753 blancos o de otras etnias, 19 fueron desarmados. Por tanto, ahí mismo tuve que para todas esas personas de que dicen no, porque ser negro es una sentencia de muerte. No, usted tiene muchas, para los que le gustan los porcientos, cuando usted divide 1.004 personas entre 357 millones de encuentros con la policía, bueno, solamente el 0.00027%. Y si enfrentas desarmado a la policía, no es entre 1.009, es entre 9. Solamente son 9. Ahí es el punto. Ahora, ¿cuál es el kit de la cosa? Y por tanto, y los medios son los que tienen mucha culpa en esto. Y es que hubieron 242 afro-norteamericanos que murieron enfrentándose a la policía con armas de fuego. 242 da para tener uno en Telemundo todos los días, casi prácticamente. Entonces, si yo te pongo, mire, este pasó hoy, este pasó mañana, lógicamente la percepción de la sociedad, en muchos casos buena, en muchos casos mucha de la gente que hoy por hoy tiene todo ese descontento y toda esa rabia, lo tiene por muy buenas intenciones, no lo tiene por malas intenciones. Y en parte es porque las noticias únicas que ven es que yo tengo una capacidad de indignación, pero solo me voy a indignar por lo que sé, no por lo que no sé. Me indigno por lo que me muestras. No me puedo indignar por lo que no me muestras. Exacto, porque sigue una tendencia y una agenda, porque incluso cuando usted empieza a analizar la tendencia, con sus altas y bajas, pero cuando usted analiza la tendencia de las muertes violentas de policías en manos de civiles en manos de policías, la tendencia de los últimos 30 años es decreciendo. O sea que hoy hay menos muertes de civiles en manos de policía que en el 1990. Sin embargo, la percepción es completamente diferente, porque hoy eso se exacerba muchísimo más en los medios. Ese era el primer detalle. Ahora, esto, rapidito, lastimosamente yo voy a tirarte ahora muchos números que no voy a tener la oportunidad, por respeto a ti, por respeto a tu canal, de abundar en ellos, porque darían tema para 10 directas y tendría yo que ahora robarme tu canal para eso o abrir uno yo mismo. Pero yo a las personas que incluso por bien están ahora mismo en el chat escribiendo y tratando de defender contra la ciberclaria, yo le pediría a todo el mundo que tome un minuto porque estos datos son súper importantes.
y sobre todo aquel que vive en la sociedad americana. Hay 3 reglas simples que garantizan que usted no va a ser pobre en los Estados Unidos, que garantizan que usted va a salir adelante en los Estados Unidos, y no tienen absolutamente nada que ver con raza. La primera de ellas es usted termine el high school, el 12 grado. La segunda de ellas es espere a los 21 años para casarse y entonces tenga hijos. Y la tercera de ellas es consiga un trabajo full time, o sea, a tiempo completo. Esas 3 reglas. Fíjense que yo no dije que tenía que ir a la escuela más rica de los Estados Unidos. Yo no dije que tenía que casarse no dije que tenía que casarse con el hijo de Trump o con la hija de alguna otra persona importante. Y yo no dije que tenía que conseguir un trabajo en Wall Street. Y fíjate la importancia de estos números. Las personas en Estados Unidos hoy, independientemente de raza, que cumplen con esas 3 condiciones, que han terminado el high school, que han esperado los 21 años para casarse y tener hijos, y que hoy por hoy tienen un trabajo a tiempo completo, el 98% de esas personas no son pobres. Solamente el 2% de esas personas que cumplen con esas 3 condiciones son pobres. Pero no obstante a eso, y para los que a veces no entienden tanto de por ciento, bueno, imagínese usted que usted está en el balcón de su casa viendo a 100 personas debajo de usted. De esas 100 personas, solamente de las que cumplen esas condiciones, solo 2 de cada 100 personas, pues son pobres en Estados Unidos. Pero no obstante a eso, es tan importante que el 74% de esas personas, el 74% de las personas que cumplen con esas 3 condiciones, que para nada son las más difíciles del mundo, son de la clase media, alcanzan al menos la clase media. Ahora, cuando usted falla en esas 3 condiciones, de llegar al high school, de esperar a los 21 años para casarse y tener hijos y de tener un trabajo a tiempo completo, bueno, usted tiene un 76% de probabilidades de ser pobre en este país. Y terminar el high school no es tan complicado. De hecho, hoy por hoy en Estados Unidos, la última estadística que tengo, luego del 2018, hay alrededor de 132,000 escuelas en Estados Unidos y de ellas más de 98,000 son públicas. Por tanto, el 74% de las escuelas en Estados Unidos son públicas. El 74%, por tanto, no es muy complicado. Pública, entiéndase, gratis. Usted puede terminar el high school gratis, sin ningún tipo de problema. Ahora, la composición racial de Estados Unidos es bastante cosmopolita, bastante diversa. A hoy mismo, el 61% son blancos, el 18% son latinos, el 13% son negros. Y yo quiero hablar de otra minoría hoy, para que todo el mundo vea que el éxito en Estados Unidos es independiente de la raza, porque es la minoría que mejor cumple estas 3 que yo acabo de decir. Y es la minoría asiática, los asiáticos americanos. ¿Y por qué digo de esa minoría? Porque en un país blanco, como todos hablamos, blanco, racista, etcétera, todo lo que muchas personas le quieren achacar, sería lógico pensar que al grupo racial que mejor le va en este país es a los blancos. Y es totalmente falso. Los blancos no son los que más dinero ganan en este país. Los que más dinero ganan en este país, los más exitosos en este país, son los asiáticos. Y eso está, yo puedo después darte todas las estadísticas donde yo las busco en sitios oficiales. Los asiáticos, que son la minoría más chiquita en este país, que solamente son el 5.6% de la población de Estados Unidos, pues el promedio de salario de los asiáticos en este país es $66,000. El promedio de salario del resto, del otro 94% de la población de los Estados Unidos es $49,800. Eso te dice que los asiáticos en este país ganan un 25% más de salario que cualquier otra etnia junta combinada. Eso es una minoría. Eso es una minoría y es la más chiquita minoría. Como grupo. Es la chiquita, exacto, como grupo es la minoría más chiquita. Pero es Cuba y media. Estamos hablando de 340 millones, 340 y pico millones. Si tú sacas el 5%, estamos hablando de 17 millones y pico de personas. Ahora, ¿a qué se debe el éxito asiático? Y ahora yo te voy a decir a qué se debe el éxito asiático, que es la parte más bonita. ¿Qué piensan los asiáticos? ¿Qué piensan los asiáticos que viven en este país? Ahora, cuando usted, y están en el censo, en los censos de Estados Unidos está, ahora, más del 70% de los asiáticos piensan
que la forma de salir adelante en América es trabajando duro. Solamente el 58% de todas las demás razas combinadas piensan que la mejor forma de salir adelante en este país es trabajando duro. Ahí usted ve la diferencia, empieza a ver la diferencia. Ahora, ¿qué piensan? Y de esto somos culpables todos. ¿Qué piensan las demás razas de los asiáticos? Para confirmar esa teoría. Bueno, el 93% de las personas dicen son las personas más trabajadoras del mundo. Cuando usted tiene algún ejemplo de las personas que trabajan, los asiáticos, esa gente son trabajadores. Ahora, el 57% cree que los americanos en general son trabajadores. Fíjense, el 93% tiene la percepción, por algo será, de que los asiáticos son las personas más trabajadoras, contra solamente un 53% que piensa que los americanos son los más trabajadores. Ahora, de lo que decía del high school, hay un fenómeno que se da en los asiáticos que se conoce, o una terminología que se da en los asiáticos que se conoce como el tiger mom, que es la mamá tigre, y es cuán estricto son sus padres, o su mamá en este caso, con respecto a la escolaridad suya. El 40% de los asiáticos dicen de que su mamá era como un tigre, de que su mamá era súper exigente. El 40% de los asiáticos dicen que su mamá era súper exigente con ellos durante el periodo escolar, y a eso le achacan mucho de sus éxitos escolares, y ahora lo vamos a ver atrás. Solamente el 9% de las demás etnias combinadas, incluye ese latinoamericano, o sea, latinos, blancos, negros, solamente el 9% de las demás etnias piensa que su padre o su madre, en este caso, fueron estrictos con ellos a la hora de la escolaridad. ¿Para qué trae eso contraste? Bueno, hoy por hoy, los bachelor degree en este país, el 50% de los asiáticos que asisten a la escuela terminan con un bachelor degree. Solamente el 28%, y esta estadística es casi el doble, solamente el 28% de los demás razas combinadas adquieren un bachelor degree en este país. Ahí es todas estas cosas de las que estamos hablando. Ahora, tú empezaste la directa hablando de las personas que vienen a otro país, que abrazan la cultura, etcétera, etcétera, que los valores, principios. Bueno, déjame decirte cuál es la etnia que más bien lo ha hecho, la asiática. Cuando usted entrevista, cuando usted encuesta a los asiáticos, el 73% de los asiáticos piensa que Estados Unidos es la tierra de la libertad. O sea, es la tierra de las oportunidades, perdón. Cuando usted le da, déjame, para que se entienda esta estadística, a los asiáticos se le pregunta cómo usted compara su país de origen contra Estados Unidos. El 73% de ellos dice de que en Estados Unidos es el país de las oportunidades. Solamente el 5% piensa que en sus países tenían más oportunidades. El 69% de los asiáticos piensa que en este país hay más libertad de expresión que lo que tenían en su país. Y solamente el 3% piensa de que en sus países de origen tenían más libertad de expresión que en este país. O sea que ya ahí tú Asia comprende a Japón también, ¿verdad? O sea, sí, en este estudio. En esta etnia asiática se incluye mayormente chino, vietnamita, o sea, chino, vietnamita, japoneses, tailandeses e indios. O sea, es importante el componente de que también incluye a Japón, porque hay una diferencia abismal entre Japón y China. Estamos hablando de India. Hay otras más, pero son realmente mucho más minorías. El grueso de lo que compone ese 5.6% lo compone China mayormente, Japón incluso siendo un país. Muchos de esos piensan que en Estados Unidos hay más libertad de expresión que en Japón, hay más oportunidades que en Japón. O sea, compone China, Tailandia, Japón, India y decía Indonesia. A ver, bueno, los 5, ahora no es historia. Ahora, ¿qué piensan del trato a los pobres? El 64% de los asiáticos piensa que el trato a los pobres en Estados Unidos es mejor, es bueno, es favorable, el 64% de ellos. Solamente un 9% piensa, y ahí debe haber a lo mejor muchos japoneses, que piensa que el trato a los pobres en su país es mejor que el trato en Estados Unidos. El 62% de los asiáticos piensa que Estados Unidos es el mejor país para criar a sus hijos, con un 13% que piensa que su país de origen es el mejor país para criar a sus hijos.
Lo otro, ¿qué piensan los asiáticos a la hora de conseguir trabajo debido a su etnia? Todo ese complejo muchas veces que tenemos nosotros de victimización. Bueno, los asiáticos a la hora de conseguir trabajo, de hecho, a la hora de la admisión a la escuela, de hecho, la tendencia en estos tres parámetros, la tendencia más o menos es la misma. A la hora de su admisión en la escuela, a la hora de su admisión, sí, el 53% de los asiáticos se consideran de que hablan perfectamente el inglés. Esa es otra, el 53%. Ahora, la admisión de la escuela, el 20% de los asiáticos piensa que por ser asiáticos se favorecen a la hora de entrar a una escuela. El 61% piensa que no tiene nada que ver y solamente un 12% piensa que por ser asiáticos son discriminados a la hora de entrar a la escuela. Lo mismo sucede con el acceso a los trabajos. Lo mismo sucede con el acceso a los trabajos. Un 19% piensa de que son beneficiados. ¿Y esto es que se da? Porque cuando usted piensa en el asiático, usted piensa en el chino de los espejuelitos programando detrás de una computadora. Y esa gente todo el mundo lo quiere. Entonces piensa que el 19% de las personas piensa que los beneficia, es decir, son asiáticos, porque son personas que la gente piensa que tienen un IQ más alto. El 19% piensa que a la hora de conseguir trabajo, pues lo favorece. El 62% piensa que no tiene nada que ver y solamente un 12% de la población asiática piensa que los perjudica a la hora de conseguir trabajo. Lo mismo para las promociones laborales. Un 14% piensa de que los favorece a la hora de decir que son asiáticos. Un 62% piensa de que no tiene nada que ver y solamente un 15% piensa de que los perjudica. O sea, básicamente el 62% fijo de los asiáticos piensa que no tiene nada que ver la etnicidad de ellos en las decisiones que se toman. Y son mayoría que no pasan el 15, el 20% de los que piensan que puede favorecerle o no favorecerle. ¿A qué se debe esto también entonces? Cuando usted mide el índice de felicidad, cuando usted mide el índice de felicidad de la población de Estados Unidos, el índice de felicidad entre los asiáticos alcanza el 85%. Con todas las limitaciones que pueden tener, el 85% de los asiáticos son felices en este país, o al menos así lo declaran, contra solamente un 72% de la otra población en general. Solamente cuando usted le pregunta a 7 de cada 10 americanos, le dice que son felices. Bueno, más de 8 de cada 10 asiáticos le dicen que son felices en este país. Esas son algunas de las estadísticas. Bueno, Leandro, y tú hiciste las estadísticas de ese lado. ¿Las tienes en la minoría afroamericana? Sí las tengo. Ahora, no las saqué aquí porque, ¿qué pasa? Incluso ahora cuando tú hablaste, no quiero, los números son mucho peores. De hecho, son los peores entre todas las minorías. En otro momento te los puedo dar, en otro momento puedo entrar y hacerlo. Lo que pasa es que no quise enfocarme tanto en lo que llevamos varios días enfocándonos de las desgracias y vicisitudes de la minoría negra. Quise enfocarme mucho más hoy en otra minoría que es mucho más minoría que también para lo que dice, sí, pero los asiáticos no han sido esclavos, no, los asiáticos han tenido sus cosas. Lean muchas cosas los asiáticos en el 42, a raíz de la guerra, como Estados Unidos estaba, y mucho antes, incluso la mano de obra esclava que había China en California, muchísimo antes, pero aparte de eso. No, espérate, los asiáticos, los chinos, yo considero que son esclavos todavía. Esas grandes fábricas, esas grandes guarejados de trabajando 16 horas al día por $1, para mí es un tema de esclavitud, pero además los japoneses conquistaron a los chinos, los tuvieron súper sometidos por tremendo tiempo. Hubo una hambruna que mató a millones de personas. El otro día Mao, con su revolución cultural, acabó con el país entero. Entonces, yo entiendo que por un tema del momento, pero tendremos que encontrar el momento, porque yo si no voy a caer en lo de Telemundo. Porque si aquí hacemos ahora mismo la comparación y me suenan todos los números completos de la minoría afroamericana, aquí vamos a entender la raíz de una pila de cosas. Vamos a dar unos días de gracia. Ok, vamos a hacerlo en la próxima. Pero yo creo que sí es bueno ver los versus para entender entonces los sentimientos, los pensamientos, los comportamientos, una serie de reacciones que la estamos echando la culpa a otros, pero que tiene un componente 99% de una autopercepción en una serie de cuestiones que ni Telemundo, ni el otro, ni nadie, que no sean estos canales que son lo alternativo en este país, vas a poder encontrar, además, números que si tú los encontraste, están disponibles para todos los productores de todas las televisiones.
Media hora me tomaron, media hora. Incluso oyéndote hablar, dije, bueno, ok, vamos a hablar de esto. Y así, y busqué esos números. Ahora, yo sí te quiero decir, nosotros como sociedad sí tenemos un gran problema. Y ojo con esta parte, ¿por qué? Porque es un problema que lo hay hoy por hoy en gran parte del mundo y en Cuba afecta, me atrevería a decir, aunque no manejo los datos de Cuba, una, porque no los publica, y segunda, porque aquí es donde más yo me enfoco, porque vuelvo a decirte, a mí yo te sigo mucho por la causa cubana, etcétera, y sigo a muchas otras personas más, pero yo he hecho ya mi plan de vida en Estados Unidos, y yo por dos motivos apoyo la causa cubana. Una, porque mi familia vive ahí, y yo quisiera que mi familia viviese mucho mejor. Y segunda, porque mi causa contra el comunismo, el mal llamado socialismo, etcétera, etcétera, todo eso es global por el daño que hace y que está haciendo hoy, ahora mismo en los Estados Unidos. Entonces, pero sí me preocupan mucho los datos y la percepción de la sociedad en la que vivo. Ahora, ¿cuál es? Y no lo digo yo, del mismo Buró de Estadística de los Estados Unidos, ¿cuál es según la percepción de los propios americanos? Y el otro día no, perdón, al principio de la directa incluso, yo lo veía en el chat. ¿Cuál es, según los propios americanos, cuál es el principal problema que enfrenta hoy la sociedad norteamericana? ¿Por qué no se sale adelante muchas veces? Y aquí vamos a hablar algo de la parte de lo que más toca a los negros, porque esto que voy a hablar yo, al que más afecta es a la sociedad negra. Según el 73% de los americanos, o sea, más de 7 personas que usted le pregunta, bueno, ve acá, ¿y cuál es entonces el principal problema que tiene Estados Unidos? Y es la destrucción de la familia, la falta del padre en el hogar. Eso es lo que ha llevado a la debacle, o lo que está llevando a la debacle a la sociedad norteamericana. La destrucción de la familia, la destrucción de los valores familiares, la falta del padre en el hogar. Yo, por ejemplo, soy un ferviente defensor de que los hombres y las mujeres no son iguales. Ahora, por eso pienso yo que no deban tener los mismos derechos. No, por el contrario, tienen que tener los mismos derechos. Por eso pienso yo que el hombre sea superior a la mujer. No, para nada. Los dos tienen que tener los mismos derechos. Ninguno de los dos superior, pero solamente el hombre tiene ciertas fortalezas en ciertos aspectos de la vida y ciertas debilidades en muchos otros aspectos de la vida. Y la mujer tiene muchas fortalezas en muchos aspectos de la vida y muchas debilidades en aspectos de la vida. Y solamente cuando se unen y forman esa familia, y no tengo nada en contra de las familias del mismo sexo, etcétera, pero y no soy un fundamental, de hecho no soy ni religioso. Entonces, solamente cuando el hombre y la mujer se unen, pueden lograr el 100% de su capacidad, y sobre todo en la formación de los niños. ¿Por qué digo esto? Hoy por hoy hay 24 millones, alrededor 25 millones de hecho. Hay 25 millones de niños hoy por hoy que viven sin la figura paterna en Estados Unidos. Estamos hablando solamente de Estados Unidos. 25 millones viven sin la figura paterna. Que 25 millones puede sonar un número así de la nada, son 25 millones. Bueno, déjeme decirle que 25 millones son el 35% de los niños que viven hoy en la familia norteamericana. El 35% de ellos vive sin la figura paterna al lado. ¿Qué significa eso? Para los que no entienden tanto de los porcientos, bueno, más de 1 de cada 3 niños. Cuando usted ve a 3 niños por la calle, hay uno de esos 3 que vive sin su padre, Ahora, ¿a qué población afecta más eso? Bueno, aquí por raza ahora mismo, de las personas, de los niños de diferentes etnias raciales, bueno, el 65%, fíjense, un fenómeno que es ahora mismo el 35% para la población de Estados Unidos en general, el 65%, más de la mitad, el 65% de los niños de la familia afrodescendiente, afroamericanos, viven sin su padre hoy. Eso está muy ligado, porque no se puede ver una estadística. Uno puede hablar de 100 estadísticas, pero no se puede ver una estadística desligada de la otra. Y cuando usted empieza a ver por qué los índices de delincuencia, por qué los índices de violencia son más grandes entonces en la sociedad afroamericana que en otras sociedades, que en otras etnias. Por eso, porque si usted no tiene una figura paterna que le ale la oreja cuando el profesor le dijo, mira, este muchacho pintó una mujer en cuero en una pared, este muchacho por lo que fue le dio una galleta a la compañerita de aula. Si usted no tiene esa figura paterna muchas veces, que le ale la oreja. Y también a veces
entre tener un mal padre al lado, no sé si es mejor no tenerlo, porque si el padre suyo cuando no está preso lo andan buscando, trafica droga, anda con prostitutas y tráfico humano y qué sé yo, es una cadena, es una cadena. Exacto. Lo que hay que tener es no solamente tener padres, hay que tener buenos padres también. Pero fíjate cómo se interrelacionan unas estadísticas con otras. Te decía que el 65% es entre los negros. 41% entre los hispanos, es un problema grave entre los hispanos, por eso te decía de Cuba. En Cuba es mucho peor. Yo no recuerdo ningún amigo mío, al menos, que sus padres no se han divorciado. Yo no sé tú, yo no recuerdo ningún amigo mío que los padres no se han divorciado. Yo tengo un solo amigo que los padres están juntos, llevan un matrimonio como de 30 y pico años. Un solo de todos mis amigos. Exacto, yo le invito, para que todo el mundo vea el problema que es entre todas las comunidades, yo le invito a todos los que están en el chat, ojalá por eso yo me alegro mucho cuando te veo compartiendo con tu esposa, te veo compartiendo con tu niña, porque no sabes el bien que le están haciendo a esa familia y lo feliz que puede llegar a ser tu hija debido a simples cosas de la vida, como esas tres que te decía primero, estas otras. El 41% afecta a los hispanos, el 24% afecta a los blancos y ¿sabes qué? El 15% solamente entre los asiáticos. A eso se debe, entre otras cosas, porque los asiáticos son mucho más prósperos que los demás, porque la figura familiar en los asiáticos es hoy por hoy en quien mejor está representada. Y esto no es un fenómeno de ahora, esto es un fenómeno que viene caminando, porque, por ejemplo, aquí los mejores años ahora mismo de Estados Unidos han sido fueron los años, por muchas otras causas, fueron los años post Segunda Guerra Mundial. Ahora, hay un índice que se mide mucho de movilidad económica y es cómo, en palabras simples, sin entrar en mucho tecnicismo, cómo se va a comportar la segunda generación que viene después de usted con respecto a usted. ¿Qué probabilidad usted tiene si usted nació pobre de salir de esa pobreza? ¿Qué posibilidad tiene usted si usted nació rico entrar a ser pobre, etcétera, etcétera? Eso normalmente se mide entre el 20% más pobre, ¿qué posibilidad tiene usted de salir de ahí? Y el 20% más rico, ¿qué posibilidad tiene usted de bajar de acá? Para que vea el fenómeno que te decía de los niños sin padres. Los años de mejor boom económico y donde la movilidad social en Estados Unidos, llegando a hasta un 60% en Estados Unidos, de los años 1950 a los años 1980, la movilidad social en Estados Unidos era el 60%, casi el 60%. ¿Qué significa eso? Que usted tenía un 60% de probabilidades de, a pesar de que si sus padres hubiesen sido indigentes, usted salir adelante y dejar de ser pobre. Y la generación después de la suya, pues muchísimo mejor. Y así sucesivamente. Ahora, coincidentemente, en esos mismos años, todos estos índices que te hablaba, el 88% de la familia, o sea, el 88% de la familia nacían, el 88% de los niños nacían en una familia completa, lo que puedo llamar yo madre, padre. Nació el niño, solamente había un 12% de niños que nacían fuera de ese núcleo familiar. Hoy por hoy, desgraciadamente, en los Estados Unidos es el 60%, solamente es el 60%, o sea, es el 60% de los que nacen sin esa figura. Ahora, o sea, casi la mitad de los niños nacen sin figura paterna. Nacen sin figura paterna. Ahora, esto trajo consigo del año 50 al año 80. Estados Unidos se ubicó prácticamente en el primer lugar en movilidad social en el mundo. Hoy por hoy, Estados Unidos ocupa el lugar 27, detrás de toda Europa y algunos otros países. Hoy ocupa el lugar 27 en movilidad social, según las cifras oficiales de las Naciones Unidas. Hoy ocupa el lugar número 27, por detrás de muchísimos países. Ahora, y esto se da también, bueno, para que tengas una idea, por ejemplo, en el 1960, la cantidad de niños que nacían antes del matrimonio, o sea, de personas que no estaban casadas y nacían, era solamente el 9%. Solamente el 9% de los niños que nacieron en 1960 nacieron antes de que sus padres estuvieran casados. Y todo esto va ligado a lo que te decía al principio, de las 3 reglas que garantizan que usted no sea pobre. Bueno, solamente el 9% de esas personas, de esos niños que nacieron antes del matrimonio. Hoy por hoy, la cifra
llega al 22% y sube cada año y sigue subiendo cada año. Entonces, ¿qué me quedó por aquí? Para decir, y en los asiáticos, de hecho, en los asiáticos, el porciento de las personas. Por eso te decía que no se puede ver ninguna estadística fuera de otra. En los asiáticos, sin embargo, yo te decía de esperar al principio, esperar a tener 21 años para casarse y tener hijos. Bueno, usted sabe, en los asiáticos, el promedio en los blancos es de más del 10%, en los hispanos es del 18% y en los afro-norteamericanos es peor. ¿Por qué? Porque ni tan siquiera se están casando. El índice de personas que conviven juntos pero no tienen ningún documento legal, no tiene nada legal que los ate. Bueno, que ahí viene todo el tema de entonces evadir determinados tipos de impuestos, que la mujer pueda aplicar a ayudas porque dice que es soltera, pero ha tenido en realidad 7 maridos en lo que va de año, que pasa en todo, pasa en los latinos, pasa tal, pero que evidentemente dentro de la comunidad afro hay como arraigadas una serie de prácticas que se refleja en estas estadísticas con más gravedad. Exacto. Solamente, como te decía, el 5% de los asiáticos pues, se casan antes de los 21 años. Solamente el 5%. Ahora, oye, hay algo con el micrófono, no sé qué es lo que a veces entra como finitico. No sé, será. Ahí te capta bien. Ahí te capta lo voy a coger en la mano entonces. Fíjate, los índices de divorcio, por ejemplo, entre las razas. En el caso de los asiáticos, el índice de divorcio es solamente del 18%. En el caso de los blancos es el 38%. Son problemas graves, pero para que tú veas a qué poblaciones afecta eso, más que el racismo. En el caso de los latinos es el 30%. Bueno, en el caso de los afro-norteamericanos es el 42%. Por mucho, el peor índice de divorcio que existe entre todas las etnias. Ahora, ¿qué cambió en los Estados Unidos en los años 90? ¿Qué pasó después de los años 80? ¿Qué cambió en los Estados Unidos a raíz de los años 90? Bueno, pues vino toda esta ola del estado de bienestar en Estados Unidos, donde con toda la ola, hasta cierto punto feminista, por llamarlo de alguna manera, se le dio por el querer darle más poder a la mujer, etcétera. Se le dijo, no, el padre no se necesita. Ser madre soltera tiene todo. Y hay muchas personas hoy, porque yo entiendo incluso una persona que por cuestiones de la vida, porque yo estoy contigo en eso. Yo prefiero que no tenga padre a que el padre la viole o que el padre le dé golpe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una cosa. Un detalle. Te decía, Fania, yo no veo nada malo en vivir en pareja sin estar casado ante la ley. Así vivo yo y no es lo que estamos hablando aquí. Lo que dice Alejandro no es que vivan en pareja sin estar casados, es que no hay constancia legal, no es que no existimos, o sea, no hay más bien un ocultamiento de esa relación, más que casarse. Pero además, lo que pasa es que las personas, lo que yo quiero que entiendan, déjame poner para acá para que la luz no afecte tanto, algo así. Lo que pasa es que lo que quiero es que entiendan las personas. Yo no le veo nada mal a eso tampoco, pero estadísticamente es la realidad. Lo que uno vea como persona por los principios de uno, yo no le veo nada mal a que una persona viva con otra, etcétera. Pero estadísticamente, lo que yo le estoy diciendo ahora a las personas son estadísticas. Sí, yo no le veo nada malo a eso. Pero estadísticamente hay más probabilidades de que si usted no está casado por la ley, pues hay más probabilidades de que usted se divorcie, hay más posibilidades de que un hijo crezca solo. Eso lo dicen las estadísticas, ¿no? Estando más o menos de acuerdo, no es un criterio moral, no es un criterio moral, es una matemática. No es un criterio moral. Yo no estoy ahora diciendo, sí, pero tú eres homófobo, porque tú estás hablando de que la mujer se case con el hombre, no que el hombre se case. No, yo no soy homófobo. Yo no tengo ningún problema con dos personas. Ahora, que se casen del mismo sexo. El problema es que estadísticamente usted tiene más probabilidades de que algo no llegue por las estadísticas a como debe ser. Yo no tengo ningún problema con eso. Entonces, para terminar ya, porque ya te he robado demasiado tiempo. Básicamente es eso. Yo quería demostrar o ayudar a demostrar de que la raza, que sí influye en muchas cosas, no es el factor determinante más que su actitud ante la vida, porque por ejemplo, como decía ayer Sandor, el amigo tuyo,
No, el caso de Denzel Washington no es válido porque él como negro tiene que trabajar 3 veces más. Sí, hermano, pero es que eso sí es válido el caso de Denzel Washington porque es la actitud suya ante la vida. Porque igual de todas formas, yo puedo soltar 100 personas en una isla y a todos darle un cincel y un martillo. Y al cabo de 10 años yo voy a la isla y todas las casas no lucen igual, todas las personas no han avanzado igual, todas las personas no han hecho igual. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con la segunda generación? No vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer con la segunda y con la tercera generación? Porque todas las generaciones van a partir de un punto diferente. Yo, por ejemplo, me considero hasta cierto punto exitoso en este país. He logrado mi objetivo de vida en este país. Pero yo vine con 28 años, yo vine sin dominar prácticamente el inglés. Lógicamente yo me he tenido que esforzar 4 veces más que una persona que nació aquí y trabajé de noche y estudié de día, etcétera. Ahora, ¿eso significa de que yo voy a sentarme a la puerta del Children and Family? No, pero imagínate, tienen que tener en cuenta, yo vine aquí con 28, usted no puede querer que yo logre lo mismo que logró un muchachito de 15. No, además yo no hablo inglés, cámbienme el idioma. No, hay que trabajar 4 veces más. Y yo siempre he dicho, y es algo que los latinos hablan mucho, no, este país no es para mis hijos, este país no es mío, este país es para mis hijos. Yo me considero hasta cierto punto exitoso. Ahora, ¿quién sí la va a tener mucho más fácil que yo? El hijo mío, que se va a tener que esforzar 4 veces menos que yo. Y así sucesivamente, de eso se trata. De ahí estamos hablando, la movilidad social. Porque ahora entonces, no, el caso de Denzel Washington no es válido porque se esforzó 4 veces más que si era blanco. Bueno, hermano, pero el hijo mío ahora se va a tener que esforzar 4 veces más que el hijo de Denzel Washington. Entonces, bueno, ¿cómo quedamos? ¿Dónde para eso? Y si nadie tiene que estar obligado a trabajar 3 veces más, nadie tiene derecho a trabajar 3 veces menos. Exacto. O sea, gracias, maestro. Vale. Oye, vamos a organizar una sección. Esto era una ametralladora, pero cada cosa de las que dice. Porque es que trato de hacerlo rápido porque no. Pero cada cosa de las que dice da para. Porque es muy importante. Vamos a hacer una sección, como la hice con José Daniel, sobre curiosidades o la esquina de estadística. Y vamos a verlo en diferentes temas. Por estado, sería interesante ver los estados del centro, los estados del este, qué sé yo, y tratar de el norte, el sur. A mí las estadísticas me encantan, yo vivo con eso porque a mí me gusta, lo mío es la ingeniería mecánica, que no es que necesariamente sea estadística, pero a uno le gusta la matemática y la física. De cualquier tema algún día, ojalá tenga algún día, porque tengo muchísimas más cosas, ojalá tenga algún día el chance de conocerte y de hablar en privado, etcétera, etcétera, y conversar un rato. Bueno, gracias, pues nada, muchísimas gracias. Ahí me sigo conectando cada vez que tenga el chance. Dale, un abrazo.